Jardinería. La jardinería es una materia amplia y cuenta con numerosos aficionados. A la hora de iniciarnos en esta actividad, debemos dibujar mentalmente, o mucho mejor sobre un plano o boceto, una zonificación. Es decir, debemos distribuir los diferentes espacios que tendrá nuestro jardín. Debemos pensar también qué elementos va a incluir: caminos, vallas, verjas, bancos, farolas, etc. Hay infinidad de cosas que podemos añadir en nuestros jardines. Otra pregunta que debemos realizarnos es qué plantas vamos a incluir: árboles, palmeras, arbustos, trepadoras, rosales, vivaces, bulbosas, anuales, aromáticas, cactus y suculentas, acuáticas, hortalizas, frutales. Es muy importante también prever el mantenimiento que necesitará, alto, medio o bajo. Por otro lado, debemos elegir qué tipo de jardín queremos realizar: jardín clásico formal, jardín mediterráneo, jardín de estilo tropical, jardín árabe, jardín japonés, etc. Debemos elegir también las especies que mejor se adaptan a la climatología y al suelo de nuestra zona. Otro aspecto igualmente importante es conocer la orografía de la parcela donde vamos a realizar nuestro jardín, para ver los movimientos de tierra que hay que hacer, las pendientes que hay que darle para que no se acumule agua de lluvia, taludes, terrazas, escaleras, evacuación de agua, puntos de vista, etc. A mucha gente le gusta integrar su jardín con el entorno, fundirlo con él en una cierta armonía. Por ejemplo, en una zona mediterránea sería hacer un jardín de estilo mediterráneo con especies autóctonas. Hay otras personas que buscan precisamente lo contrario: independizarse del entorno y hacer algo completamente distinto, por ejemplo, un jardín de estilo. La hidrosiembra es un método sencillo y económico para estabilizar el suelo, favorecer la revegetación, previniendo la erosión del suelo, ya que ayuda a establecer una cubierta vegetal. En este caso, esta empresa lo utiliza para sembrar césped, con lo cual el ahorro en mano de obra sobre todo es importante. En la máquina hidrosembradora se mezclan con agua una serie de componentes clave: semillas, fertilizantes, estabilizantes, correctores del pH, mulches y aditivos especiales. Mediante la hidrosiembra realizamos la proyección de una mezcla homogénea de semillas, mulch, fijadores, fertilizantes, aditivos y agua sobre el terreno mediante una máquina. Después de unos minutos de agitación y mezcla constante en el tanque, la mezcla se proyecta a presión a los taludes o superficie. La vegetación se establece un 20 o 25% más rápido que con cualquier otra alternativa mecánica o siembra manual. Gracias a esta técnica, las semillas y los abonos se distribuyen uniformemente y los mulches aseguran unas condiciones favorables para una rápida germinación. Estuvimos observando la ecofibra, que es de un color verde natural a base de colorante no tóxico, lo que facilita el control de la superficie hidrosembrada, además de ofrecer un aspecto atractivo incluso antes de la germinación de la semilla. A la hora de realizar un jardín no debemos plantar demasiado apretado, es decir, debemos darle espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño. Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores. Durante el primer año desde la plantación no debemos descuidar el riego porque todavía las raíces son poco profundas. Debemos regar por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto. Asimismo, aportaremos más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos. No debemos mojar las flores porque durarían menos. A la hora de regar las plantas de un jardín debemos seguir siempre una regla: siempre es mejor quedarse corto a pasarse. Si queremos tener un jardín libre de malas hierbas, una técnica que se está empleando mucho últimamente es el acolchado o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con corteza de pino, grava, compost, etc. Es un sistema eficaz para que no germinen semillas de malas hierbas, a la vez que le da un aspecto decorativo al jardín. Es decir, igual o más importante que las plantas son los elementos decorativos en el jardín. Así, por ejemplo, debemos elegir para caminos materiales antideslizantes en función del estilo de la casa y nivel de formalidad del jardín. En jardines pequeños lo más conveniente son senderos de lajas de piedra o rodajas de madera. Una rocalla es una composición de roca y planta. Las rocallas son apropiadas para la mayoría de jardines, aunque en un jardín de estilo clásico puede desentonar y parecer una cantera.
Queda muy bien en un talud o pendiente, pero también en un montículo. La piscina en el centro del jardín es un punto focal que atrae todas las miradas. Tiene que resultar bella en verano e en invierno, aunque su época de máximo esplendor debe ser el verano, cuando se usa más. La madera aporta calidez y naturalidad a un jardín, pero es menos resistente que otros materiales y un poco más cara. El estudio de la luz y la sombra servirá para ubicar plantas de sombra en la zona sombría y las especies que requieran mucho sol, como por ejemplo la mayoría de las flores en zonas a pleno sol. En todo diseño de jardín se contempla crear zonas de estancia, ya sean al sol o a la sombra. Algunas sugerencias en cuanto a zonas de estas serían: una zona para tomar el sol junto a la piscina, solarium; zona de estar en el césped formada por unos bancos, una mesa y sombrilla; zona íntima y protegida, sin colores fuertes, para leer, meditar, descansar, relajarse. La parte trasera de la casa puede ser un lugar más íntimo, al sol. El trabajo en el jardín reduce el estrés y es terapéutico. No en vano, el cuidado de jardines es habitual en la rehabilitación de pacientes con problemas, en centros para personas con discapacidades físicas, etc. Nosotros cuidamos el jardín y él nos cuida a nosotros. Diversos estudios científicos señalan sus efectos sobre la salud. Disminuye la presión arterial, favorece el funcionamiento del corazón, relaja los músculos, reduce el estrés, da nuevas energías y ayuda a darle una nueva perspectiva a las cosas. Muchos jardines que se diseñan se encuentran cerca de la costa y en este caso debemos emplear una serie de medidas preventivas. El viento fuerte de la costa puede abatir a las plantas más jóvenes y romper ramas de árboles y arbustos. Las palmeras, con sus troncos flexibles y resistentes, son indicadas para estos emplazamientos ventosos. Pon tutores firmes a las plantas más altas para que resistan el embate del viento. El viento marino transporta sales que se depositan en las hojas y las quema. Debemos proteger el jardín del viento mediante muros, setos, pantallas de árboles, etc.